Buenos días, iniciamos este panel de construcción de paz, democracia y movimientos sociales. Te damos la palabra, Héctor. Muy buenos días a todas y todos, bienvenidas, bienvenidos. Buenas tardes también en España a este primer ejercicio convocado por el Círculo Podemos de Colombia y Vamos por los Derechos. Un primer ejercicio de análisis y reflexión sobre temas muy importantes para nuestro país. Lo hemos llamado Conversatorio Construcción de Paz, Democracia y Movimientos Sociales. Hoy tenemos unas panelistas excelentes. Le damos la bienvenida también. Bienvenido, senador Iván Cepeda. Senador Iván Cepeda. Mucho gusto, encantado de estar aquí. Saludo a mis distinguidas compañeras y compañeros de panel. Senador del Polo Democrático Alternativo, integrante de la Comisión Política Vamos por los Derechos. También bienvenida Sofía Castañón, feminista, poeta, realizadora audiovisual y diputada española. Bienvenida, Sofía. Buenos días, buenas tardes aquí. Gracias. Buenas tardes allá. Y Diana Carolina López, una joven música, ambientalista, animalista, y de nuestro hermoso departamento Nariño. Bienvenida, Diana. Hola, buenos días, buenas tardes para todos. Es un espacio muy bonito para compartir desde nuestros quehaceres, pues los conocimientos y seguir aprendiendo. Gracias. Bueno, y también nos acompaña Julia Yedín del Círculo de Podemos en Colombia, quien pues va a hacer unas reflexiones iniciales. Buenos días a todas y todos. Buenas tardes ya en España, quienes nos siguen desde Europa. Bueno, estamos en un escenario muy interesante. Quisiera introducir la conversación con el tema del acuerdo de paz con las FARC. El acuerdo de paz se firmó, se implementó la JEP, que por cierto hoy es un ejemplo mundial. Tenemos un apoyo global, incluyendo a todo el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero la pregunta es, entonces, ¿qué falta? ¿Qué falta en el país para que realmente logremos hablar de la consolidación de la paz? Senador. Bueno, muchas gracias y repito mis saludos. Buenas tardes allá en España y aquí en Colombia a todas las personas que nos siguen. Mi primera anotación es ¿qué es Vamos por los Derechos? Creo que es bueno explicárselo a quienes están siguiendo este ejercicio de formación que hemos emprendido. Bueno, Vamos por los Derechos es una corriente política que hace parte de una formación que es el Polo Democrático y que surge precisamente, digo esto porque atañe a la pregunta, de los esfuerzos que una parte muy significativa del pueblo colombiano ha hecho para lograr la paz de Colombia y también en el caso de las millones de víctimas que hay en este país como el resultado, uno de los resultados funestos del conflicto armado y de la violencia, pues los derechos de las víctimas, que tienen un contenido político fundamental. Así que Vamos por los Derechos, pues obviamente trata de muchos asuntos, como es parte de cualquier formación política alternativa, progresista, de izquierda, pero centra muchos de sus esfuerzos en los derechos humanos, la paz y las víctimas. Es, digamos, que es un poco nuestra singularidad como parte de esta corriente diversa, repito, de formaciones políticas. Nosotros creemos que los derechos humanos, que pueden ser catalogados como digamos, un producto de la ideología del liberalismo decimonónico, tiene un contenido progresista y tiene un contenido revolucionario. La lucha por los derechos de los pueblos,
La lucha por esos derechos humanos no ha sido nunca una concesión graciosa de los estados ni de los poderes políticos y económicos, sino la historia de los derechos humanos es la historia de la lucha de los pueblos por obtener su reconocimiento legal, ciertas prerrogativas en el Estado, pero también la posibilidad de la transformación política. Hoy estamos luchando en muchas partes por el derecho a protestar, por ejemplo. Bueno, eso es un derecho eminentemente liberal, el derecho a la libertad de expresión, pero es la vía que necesitamos para provocar las transformaciones de fondo. Así que primero quiero dejar sentada esa naturaleza nuestra para que pues haya también claridad de dónde hablamos. Yendo a la pregunta que formulas, que es de plena vigencia. Bueno, la concepción nuestra es que en Colombia, y yo diría que en el plano universal se requiere una paz total, es decir, una paz integral, comprendida no solamente, y esto se ha dicho, ya es un lugar común, como simplemente el cese de la violencia, sino por supuesto de unas transformaciones sociales, culturales, hegemónicas, que impliquen precisamente que eso que llamamos paz, que es un concepto pues que tiene tanto de largo como de ancho, pero que implica en el fondo una condición de democratización de la sociedad, de justicia social, de ejercicio de los derechos de los que hablábamos ahora, sean posibles de manera plena, sin que en medio de la lucha y la confrontación social eso signifique el uso de la fuerza, de la violencia, por parte en primer lugar del Estado para reprimir, coartar, subyugar, destruir precisamente esos contradictores en medio de lo que podemos decir es la lucha de clases, por supuesto, término plenamente vigente. Entonces en Colombia, para ubicar esto en un plano concreto, hemos dado avances o hemos hecho avances fundamentales. La paz que hemos ganado en Colombia no nos la han regalado, ¿no? Eso no es un asunto que obtuvimos como una especie de concesión, no, eso ha sido una lucha histórica del pueblo colombiano, porque el modelo del progreso en Colombia, el modelo de desarrollo económico, de la acumulación de riqueza ha sido por la vía de la violencia. Es decir, si algo caracteriza el modelo político, el régimen económico, patriarcal de nuestro país, es que ha empleado los métodos de acumulación más violenta, bien sea de acumulación de la tierra, de colonización de los territorios, del extractivismo de sus recursos naturales, de la imposición de la discriminación racial o de género. Todo eso ha sido hecho en Colombia a punta de violencia. Fíjense ustedes esa afirmación viniendo de lo que se supone uno de los países más civilizados, más democráticos que tiene el hemisferio occidental. Bueno, no, lo contrario, es uno de los países más bárbaros en el ejercicio del poder político. Entonces hemos venido ganando esa condición de llegar a acuerdos políticos para luchar por una condición democrática. Y uno de esos logros importantes se dio hace 4 años, y con esto voy terminando esta primera intervención, que fue la suscripción del acuerdo de paz después de los diálogos de La Habana entre FARC y gobierno, que no es la panacea, que no es el paraíso terrenal, pero que sí tiene unas cuantas reformas que son indispensables en este país, como por ejemplo la reforma rural, que implica una distribución un poco más democrática de la tierra, formula la democratización, una reforma política, la justicia transicional, y también un reenfoque del problema del narcotráfico y de sus orígenes sociales. Bueno, entonces esa es una lucha que hemos venido dando, porque esa tampoco nos la van a regalar. Esas reformas que a algunos les parecen nimias, pequeñas, en Colombia implican una gran transformación. Y por eso es que en estos 4 años, y ya desde que comenzó ese proceso, esto ha sido una lucha encarnizada con un sector que es enemigo, no de la paz en términos abstractos, sino de esas reformas concretas.
le teme a la verdad histórica, le teme al esclarecimiento judicial de los crímenes, no quiere ceder 1 milímetro de tierra que ha usurpado de los campesinos, los indígenas y los afros en este país, no quiere lo que se llama el enfoque de género del acuerdo de paz, en fin. Ahora, ¿qué nos falta? Pues por supuesto, no solamente implementar ese acuerdo, sino avanzar en lo que llamamos la paz total, porque queda otro grupo armado que es tan importante y que tiene una tradición histórica equivalente a la que tenía las FARC, que se llama el Ejército de Liberación Nacional. Hay muchos factores de violencia todavía en los territorios. Subsiste esa concepción absolutamente arcaica y fracasada que es la llamada guerra contra el narcotráfico. Y hay un gravísimo problema en los territorios en los que se sigue implementando el modelo militarista, extractivista, de arrasamiento de las poblaciones y de las comunidades. Por eso es que, para simplemente decir uno de los aspectos de esa lucha encarnizada, han asesinado tantos líderes sociales y tantos excombatientes en esos territorios donde se debería estar implementando el acuerdo de paz. Sí, tal vez para complementar un poco, o un comentario para darle el paso a nuestras panelistas. La paz tiene tanto de largo como de ancho, como usted comenta, que uno de los componentes fundamentales es aceptar la controversia, ¿cierto? Que es una de las cosas que lamentablemente en Colombia no se hace. Julia. Hola, buenas. Bueno, nosotros habíamos preparado con el círculo acá en Colombia como una intervención inicial, que no vamos a hacer tanto panelistas como los compañeros que nos acompañan hoy, Sofía, Iván y Carolina, pero sí queríamos como poner unas palabras ahí o preguntas también para la reflexión y justamente como para motivar también de alguna forma este conversatorio. Como mencionaba Héctor al inicio, yo soy Julia, hago parte del Círculo de Podemos en Colombia. Nosotros como círculo, o para nosotros como círculo justamente como, digamos, integrantes de base de Podemos que militamos desde el exterior, son precisamente estos espacios de encuentro e intercambio, un aspecto que nos motiva especialmente en el proyecto colectivo. Es justamente en estos intercambios donde para nosotros nacen las propuestas comunes y los proyectos colectivos. De hecho, este conversatorio surge de una voluntad común de Vamos por los Derechos y del Círculo de Podemos en Colombia, por compartir experiencias pedagógicas y pensarnos conjuntamente cómo aportar a la formación política de nuestros procesos organizativos. Es decir, cómo intercambiar desde nuestras experiencias diversas para construir algo mejor como apuesta política. Dice Amaya Pérez que necesitamos construir lo común como punto de partida y lo común como punto de llegada. Lo primero implica visualizar el conflicto capital-vida como tema colectivo que nos ataca diferencialmente. Y lo segundo, la necesidad de decir hacia dónde queremos conducir el cambio insoslayable. Y esa construcción de lo común se hace en torno a la vida, a la garantía de la reproducción de la vida en todas sus dimensiones. No es un objeto, sino justamente una relación social orientada al goce y a la garantía de lo compartido y el cuidado colectivo. Creemos que sin duda esto es algo que tenemos en común, tanto Vamos como Podemos, la necesidad de centrar el ejercicio político en la protección y en la garantía de la vida digna. Como recogiendo un poco las palabras de Iván, ahorita justamente en Colombia, tras más de 50 años de conflicto armado, pensar en la construcción de paz es necesariamente un compromiso con esa defensa de la vida. Pero la violencia no solamente hace referencia a la violencia física de la guerra, sino también a la violencia estructural, como mencionaba también Iván, respecto a las reformas necesarias en cuanto al reparto de la tierra, a la cultura política, a tantos otros aspectos que necesitamos también transformar. Y ahí creo que es algo que da pie también mucho a las intervenciones de Sofía, desde su experiencia justamente desde el feminismo también debemos tener en cuenta las violencias machistas. Podemos preguntarnos entonces cómo construir lo común en el ejercicio político. La necesidad de construir nuevas formas de lo político es algo también que nos une. Sobrepasar la política tradicional, la corrupción, el distanciamiento entre el pueblo y las instituciones son necesidades urgentes del contexto global que vivimos. Entonces, ¿cómo podemos pensar una herramienta de transformación política que sea útil para la gente, que permita transformar las condiciones de vida para garantizar una vida digna para todos?
En el caso de Podemos, este partido nació justamente tras un proceso de movilización popular, lo que se conoció como el 15M, con la vocación de llegar a gobernar construyendo un modelo político y organizativo diferente, un partido-movimiento. Generar una organización política con vocación de llegar a las instituciones, pero trascenderlas también, es decir, gobernar con la gente desde las necesidades reales y cotidianas y también desde los sueños y esperanzas. Para muchos de quienes integramos o hemos integrado Podemos en este tiempo, las posibilidades de las instituciones son siempre limitadas, pero también necesarias. Desde las instituciones se pueden generar las garantías para la común que se hace horizontalmente y creativamente. No solo hacer leyes y política pública, sino implicarse en el quehacer cotidiano del ejercicio político, en pensar cómo queremos vivir, cómo queremos que sean nuestras ciudades, nuestros barrios, nuestro país. En el caso de Colombia, justamente el descrédito de los partidos y las instituciones hace necesario también pensar en nuevas formas y propuestas de hacer política. Cómo construir un proceso organizativo partidista que genere confianza en la gente, cómo gobernar con la gente. La violencia, sin duda sumada a otro montón de problemáticas sociales, hace más difícil el reto de esta propuesta. Pero aquí también hay experiencias y memoria colectiva sobre las que construir. La movilización popular tras el no en el plebiscito, las migas indígenas o el paro nacional de hace un año muestran también una necesidad colectiva y una apuesta por nuevas formas de hacer política en lo cotidiano y desde la creatividad. Se requieren nuevas herramientas políticas, pero también nuevos repertorios de acción colectiva. Quienes militamos en espacios políticos de izquierda estamos acostumbrados a perder, pero también a luchar y a levantarnos, perdón. Como señalaba Álvaro García Linera hace varios meses tras el golpe de Estado en Bolivia. Hoy los sectores populares han vuelto a ganar las elecciones en este país. Estar en el poder debe permitirnos hacer las transformaciones irreversibles para mejorar las condiciones de vida de las mayorías sociales, y eso nos está mostrando justamente Bolivia hoy en día. Para terminar, retomamos una frase que le escuché a Rafa Mayoral de Podemos. Frente al miedo es necesario construir la esperanza, y esa esperanza la construimos entre todos y todas. Ahí lo que queríamos compartirles desde el círculo, un poco leído con disculpas, pero que era como la reflexión que queríamos poner para motivar también la conversa. Gracias, Julia. Interesantes reflexiones. Sofía y Carolina, que tanto Julia como el senador han colocado un tema demasiado importante, no solo del proceso de paz, sino lo que podemos hablar de realmente una paz integral, una paz estructural. La violencia de género. ¿Qué tanto desde la perspectiva de ustedes hemos avanzado, como decía el senador, en esa sociedad tan patriarcal? ¿Hemos avanzado o qué nos falta para seguir avanzando en este sentido? Sofía. Bueno, yo estaba pensando mientras os escuchaba, gracias por la invitación y disculpad esto que parece que estoy como en sombra, en sol. Tenemos un sol radiante en el norte de España, que es una cosa que no suele pasar en esta época del año. Escuchando pues tanto a Iván como a Julia y la pregunta que ahora formulabas, Héctor, me venían a la mente las máximas de Rita Segato, que sin duda es una de las teóricas feministas que más ha reflexionado respecto a cómo el cuerpo de la mujer se convierte en un campo de batalla y se convierte en los procesos de guerra en un campo de batalla y también en supuestos procesos de paz en un campo de batalla también. Y ella lo dice de una manera muy clara: mientras existan feminicidios, no existe la paz. Pensándolo en la clave en la que ahora la propia crisis generada por la pandemia nos ha evitado la ausencia de enfermedad, sino, como bien dice la OMS, por ir como a un lugar común, un organismo internacional, es que existan las condiciones materiales para que puedas desarrollar tu vida en todos sus aspectos. Y eso es estar hablando de salud. De la misma manera, necesitamos pensar la paz de un modo integral, y en el momento en el que por determinadas condiciones que generan exclusiones que son de género, pero no únicamente de género, sino desde la perspectiva de Kimberly Crenshaw, es una mirada interseccional. Mientras todas esas opresiones operen para estar manteniendo lo que es un sistema, no podemos estar hablando de paz de un modo integral. Escuchando a Iván, y además creo que también lo ha contado Julia anteriormente, me parece que
En España entendemos perfectamente que dentro de esos procesos, un buen compañero del grupo parlamentario, Enrique Santiago, de hecho, ha formado parte o ha acompañado en ese proceso de paz, y él podría estar aportando muchísima mejor perspectiva de la que puedo aportar yo ahora, pero viendo las similitudes en un país en el que tuvimos 40 años de dictadura y 40 años luego de un proceso de transición que se ha dejado cosas pendientes, sin duda una de las cosas pendientes, si estamos hablando de memoria histórica y si estamos hablando también de violencias machistas, es la parte de la reparación. Nos lo señalan los organismos internacionales, y dentro de lo que es el marco de los derechos humanos es la reparación, aquello que tenemos pendiente. Cuando estamos hablando respecto a quienes han sufrido o son familia de víctimas de violencias machistas, también hablar de una reparación simbólica en la que se entienda que esas agresiones, además de ser a unas personas concretas, han sido al conjunto de la sociedad y han sido especialmente al 50% de la sociedad, que somos las mujeres. También en la clave de nuestra memoria histórica es fácil verlo ahora que tenemos una representación de la ultraderecha y herederos del expolio franquista en la Cámara con 52 escaños. Uno de los mayores motivos por los que les da verdadero repelús hablar de la memoria histórica es porque el ajuste de cuentas, además de simbólico, será redistributivo, y es donde no quieren saber absolutamente nada, porque son herederos del expolio franquista, y porque si nos ponemos a mirar quiénes son esas personas de nombres compuestos y cuáles son también las fortunas y las herencias que atesoran, tienen que ver con todo un proceso de expropiación que se dio durante la Guerra Civil y que se fue prolongando durante 40 años. Entonces, creo que es necesario para cualquier proceso que busque alcanzar una justicia social, que se comprenda que la reparación es una condición sine qua non, que es siempre la que más se olvida. Estemos hablando de unos sistemas de opresión u otros que además nunca van por separado, sino que se están interrelacionando todo el tiempo. Sí, por supuesto. Memoria histórica, que es una de las cosas que tanto produce miedo en Colombia, y reparación. Sin reparación realmente no podemos hablar de un proceso de paz. Carolina. Hola, buenos días, buenas tardes para todos. Qué bonito tener este espacio de jóvenes, para jóvenes también. Un saludo muy especial para todas las personas que nos miran, que nos escuchan en la red. Bueno, desde mi perspectiva, en el arte, en este sentido, el ser mujer, creo en una igualdad. Más sin embargo, creo que la mujer, por ser portadora de vida, por ser un canal de portador de vida, creo que tenemos una sensibilidad, pero también una fuerza para tomar decisiones, partiendo desde estos espacios de compartir nuestros sentimientos, hasta estar en plenarias, en el Estado, ser partícipes. Nuestro campo colombiano tiene muchas mujeres, entonces, pedagogas. Entonces yo creo que la participación de la mujer en este camino de la construcción de la paz es muy importante. Primero que todo porque, bueno, hablando de un poquito de lo del acuerdo, con una firma que se dio el 26 de septiembre del 2016, no representa lo grandioso que es el apoyo de la ciudadanía, el conocer cuáles son esos 6 puntos, qué es no crear brechas entre lo que es la ciudad, lo que nosotros tenemos, y qué es lo que el campo pide, qué es lo que la zona sur, como mi departamento, necesita, y las zonas cómo están golpeadas a cómo piensa el centro, el norte. Entonces hay muchas necesidades, y yo creo que principalmente, y hablando con muchos sectores, amigos de diversos grupos, pues creo que todos convergemos en que la ciudadanía debería conocer mucho más la importancia de sentar a dos frentes, como, bueno, en el acuerdo fueron las FARC, y ahora lo que las FARC, los excombatientes,
están logrando, claro, en su reincorporación, llevando sus procesos, sus empresas, estudiando, teniendo una familia. Entonces yo creo que es pues en mi caso, en el caso como de mis amigos que me rodean, el haberse firmado el acuerdo, el lograr este paso, yo creo que muchos lloramos de la emoción de poder cerrar, al menos tratar de cerrar ese capítulo de la guerra y pues contribuir. Yo creo que el aporte de toda la sociedad, en especial de las mujeres y los jóvenes, es un gran apoyo para seguir construyendo paz. Sí. Gracias, Carolina. Haces un comentario muy interesante, una reflexión sobre este tema de la mirada centralista y frente a la periferia. No es casual que las periferias del país sean las zonas más abandonadas, las zonas donde más pobreza hay, donde la presencia del Estado generalmente se ve es por la vía militar y no por su presencia en términos, por ejemplo, de inversión social. Hay una pregunta que creo que es muy pertinente de Andrés Alejandro Guerrero Santos, y creo que es muy pertinente porque todos estamos coincidiendo en algo, ¿no? Y él dice, bueno, ¿por qué el acuerdo de paz, siendo un avance tan esperanzador, y creo no, todos hemos coincidido en esto, realmente no ha logrado convocar y cautivar a la sociedad en su conjunto? Si les parece, hacemos la ronda como iniciamos, senador. Bueno, es una pregunta que nos remite en primer lugar a un plano histórico. Colombia tiene un conflicto armado de 50 años o más. Incluso habría que rastrear los orígenes de nuestra violencia mucho más atrás, pero es una violencia de muy larga duración. Estamos hablando de generaciones, una tras otra, que han sido involucradas en el conflicto. Y el conflicto armado, la lógica de la guerra, como lo decía, de la acumulación violenta, de detentar o de legitimar, detentar el poder por vía violenta, es una mentalidad. Una mentalidad no es un imaginario, no es una formación de conciencia pasajera, es una, digamos, una comprensión del mundo que tiene historia, que tiene un peso importante y que es hegemónica todavía en Colombia. Firmamos el acuerdo, casi estuvimos a punto de ganar un plebiscito, no lo pudimos hacer. Millones de personas han defendido el acuerdo, eso es cierto, pero subsiste esa mentalidad en Colombia. Subsisten las élites del poder político. Hay una base y un aparato militar muy grande. Colombia tiene un ejército y una policía que suman 500,000 integrantes con sus familias. Es decir, hay millones de personas que dependen del aparato militar en Colombia. Es un país que está subordinado a una geoestrategia en nuestro continente, en el cual le ha correspondido el rol, de acuerdo a la distribución que ha hecho el imperio estadounidense, de ser el país plataforma, laboratorio de los peores métodos de violencia que han sido exportados a otros países, a Chile, a México, a Argentina, bueno, a todo el continente. Entonces, para poder derrotar esa mentalidad se requiere una lucha contrahegemónica muy fuerte. Sofía mencionaba que 40 años en España han tenido que transcurrir para que las víctimas del franquismo puedan levantarse y decir con la voz muy fuerte que requieren ser reconocidas, que es legítima su existencia y que el franquismo dejó cementerios y fosas, miles en España. Entonces la lucha contrahegemónica de las víctimas es una lucha de larga duración y esa lucha pasa por distintos momentos. En Colombia hemos logrado hoy construir un sistema
de justicia transicional que es pionero en el mundo. Es decir, el acuerdo de paz, entre sus aspectos fundamentales, trajo como novedad un sistema que no existe como resultado de un acuerdo de paz en ninguna parte. Y estamos haciendo esa experiencia pionera contra viento y marea. Estamos intentando que los victimarios, los responsables de alto nivel, asuman esa responsabilidad, sean condenados en la justicia, reparen a las víctimas, reconozcan lo que hicieron, se arrepientan. La reconciliación, el arrepentimiento es un estadio avanzado de toda esta lucha porque es un acto de conciencia, ¿no? El arrepentimiento surge de el entender la culpa, y el entender la culpa no es posible si se tiene el poder para mantener la impunidad. Entonces, en esa lucha estamos, pero yo no menospreciaría y no minimizaría lo obtenido. Es decir, estamos en la dirección correcta, hemos logrado avanzar y ahora necesitamos dar un giro histórico, y eso depende mucho de cómo vamos a tener que afrontar las elecciones en 2022. Pero bueno, ese es otro tema ya más de actualidad política. Sí, por supuesto, es un avance, y creo que en este momento en el mundo hay unas acciones inspiradoras. El caso de Bolivia, el caso de Chile, ver a la juventud protestando y tomando la constitución de un dictador tan sanguinario como Pinochet. Sofía. Sí, desde este lado miramos lo que pasaba en Bolivia, en Chile, en Argentina. Estamos mirando también a sus movimientos más jóvenes y a sus movimientos feministas, y los tenemos en gran medida como referente. De hecho, creo que, por ejemplo, la lucha feminista de las compañeras argentinas es un referente en todo el mundo, y además un buen lugar hacia el que mirar también. Cuando mencionabas, Iván, respecto a han tenido que transcurrir 40 años desde la dictadura para comenzar a decir, o sea, es un poco así, pero quienes han comenzado en todo caso han sido las instituciones, es decir, quienes han sufrido tanto la represión del franquismo como, bueno, un proceso silenciador de 40 años después. Esas personas no se han callado nunca, no han dejado nunca de decir que tenían a sus familiares en cunetas de manera anónima, no han dejado nunca de decir tampoco que había campos de concentración, y no han dejado de decir tampoco que muchas veces se les arrancaron de sus familias para estar con personas que les criaban que no eran otros que los asesinos de sus familias. No se ha dejado de decir lo novedoso, entre comillas, y no es tan novedoso porque nuestra ley de memoria histórica, no puesta en ejecución ni en pie como debería, ya tiene más de 10 años, pero bueno, lo reciente en todo caso es que las instituciones se hagan cargo, y quizás lo reciente también es que haya entrado sin ningún tipo de pudor un discurso negacionista que hace tan solo 15 días nos hacía escuchar en la Cámara Baja, en el Congreso, que el mejor gobierno que habíamos tenido en los últimos 80 años era el gobierno de Franco, que no era un gobierno, que era una dictadura, o que nos han llegado a decir incluso que no pensásemos que hacían procesos electorales también. O sea, este tipo de cosas que estaban fuera de lo que era políticamente correcto decir han entrado de una manera legitimada a expresarse en distintos parlamentos, y también en el Parlamento del conjunto del Estado. Ahí es donde, sin duda, creo, al final se rompen esas costuras que nunca estuvieron bien cosidas, porque el proceso de reparación efectivo estaba pendiente. Y respecto a la pregunta que hacías, Héctor, creo que a mí no me corresponde
pensar en cuáles son las explicaciones porque no haya sido lo suficientemente movilizador o ilusionante, o no recuerdo el término que utilizabas, pero sí pensaba, extrapolándolo a cualquier otro proceso, en esto que Julia mencionaba antes y que dice mucho Rafa Mayoral, ¿no? Que hay que construir de manera colectiva la esperanza. Es decir, cuando hacemos estos procesos para que realmente puedan propiciar o dibujar un horizonte y ser, por tanto, esperanzadores, con quiénes los estamos construyendo y desde dónde. Carolina hablaba de todo lo que quedaba pendiente en las zonas rurales y todo lo que estaba por hacer y, por lo tanto, qué nivel de participación han tenido esas voces. O sea, si al final lo que estamos es pensando que los procesos tienen que ser democráticos, tenemos que propiciar espacios de participación política que sean igualitaristas, es decir, que sean conscientes de las distintas trabas que tenemos para la participación y que busquen la manera de subsanarlas para que esa participación sea efectiva y, por lo tanto, para que aquello que se construya sí esté, no sé si conmoviendo, pero sí moviendo a todos los agentes que tienen que participar de eso mismo. Al final, si algo no te interpela, no es quizás por una falta tuya, sino porque algo que falta para que te esté realmente interpelando. Y yo coincido mucho con lo que exponía Iván respecto a que los procesos requieren también unos tiempos y nos estamos moviendo dentro de estructuras que siguen ancladas en una serie de cursés que necesitamos ir rompiendo también y generando espacios que son estos y que son otros muchos para poder reformular de manera que la implicación no sea una implicación únicamente a la hora de enumerar o a la hora de nombrar, sino que sea una participación cierta y por lo tanto que está encarnada también. Sí, Carolina, sin cambiar completamente la pregunta, creería, y frente a lo que tú has anotado, que esa, digamos que esa sociedad cautivada en Colombia y esos logros que el senador lograba apuntar, creo que si hay una parte de la sociedad, me corriges tú como joven, que sí realmente está cautivada con el proceso de paz, son ustedes, precisamente, la generación tuya. Sí, así es. Yo eh, creo que por ser jóvenes tenemos como la esperanza, la ilusión y no tenemos rencores, como muchas veces puede suceder como en nuestros mayores, que son gente muy sabia. Yo creo que gracias a tener una familia que ha crecido con muchas dificultades y que se ha superado, como es mi familia, como los conocimientos que me han transmitido mi padre, mi tío y pues demás personas de mi familia, uno entiende que se debe dejar el rencor y el sectarismo. Todos pensamos diferente, pero yo creo que esta juventud debe traerle dinámicas, creatividad, saber mover a los mismos jóvenes. Yo creo que, por ejemplo, en mi entorno, en la universidad, hay muchos jóvenes que se abstienen de participar en un partido político porque tienen esa mirada de que siempre se va a hablar con la mentira y siempre se va a tratar como eh, lo que es conveniente para la persona. Entonces yo creo que hay que darle un dinamismo más mayor. Yo creo que, bueno, hay que, primero que todo, lo de la movilización social. Yo creo que la movilización en las calles se da precisamente porque, bueno, nuestra bancada de los decentes, de la oposición en nuestro gobierno, son voces que están ahí, que están fuertes. Por eso yo le agradezco mucho pues, a nuestro senador Iván Cepeda por toda su voz que enaltece y la lucha que se lleva contra las víctimas, por ejemplo. Con toda esa reconstrucción de historia. Pero yo pienso que las dinámicas de la movilización social deberían trascender, no solamente en hacer una movilización, bueno, alzamos voces, cantamos, bailamos, hacemos pedagogía,
en el momento, no. Yo creo que esa pedagogía debería estar, por ejemplo, en nuestros estudiantes. Cuando nosotros tenemos estos campos educativos, estar siempre recordándole a los más pequeños, porque pues los más pequeños son el presente y también el futuro. Todos somos el presente y el futuro. Entonces yo creo que las dinámicas de movilización deberían trascender a tener otros espacios de aprendizaje. Y también que todos, obviamente nunca va a haber una misma unidad, nunca, pero sí la creación de un espacio convergente, donde tú piensas diferente, entonces ven, hablemos, no hay peleas, sino diálogos. Yo creo que Colombia es muy rico en todos sus saberes, debería gestarse un movimiento mucho más fuerte, donde todos entendamos para dónde vamos, qué es lo que queremos. No es lo que yo quiero, no es lo que yo busco, sino qué es lo que buscamos todos. Si no miramos qué es lo que buscamos todos, no hay un horizonte. Gracias, Carolina. Yo cuando estoy muy desesperanzado por tanta cosa, yo miro a los jóvenes, escucho a jóvenes como tú y me renace la esperanza realmente. Lo que tú has dicho, yo creo que si hay una generación sabia, realmente la generación de ustedes. Sofía, cambiar un poco el orden. ¿Qué podías desde allá, con la experiencia que tuvieron, todos los movimientos que terminan en el 15M, creando el movimiento de ustedes? ¿Qué podríamos extraer de estos procesos con la mirada, la experiencia de ustedes y lo que tú ves desde Colombia? Compartir esa experiencia. ¿Qué podíamos nosotros traerlo y que nos sirva para impulsar transformaciones? Creo que todavía estoy pensándolo, es decir, vamos, que creo que estamos pensándolo, es decir, creo que como estamos dentro de un ciclo todavía es difícil poder licuarlo para que lo que demos sea algo que pueda servir como reflexión última, ¿no? O sea, que continuamos en el viaje, que continuamos en el viaje, en un proceso ahora en el que llevamos, no llega a un año, que es estar formando parte del gobierno de España, un gobierno de coalición, cosa que no teníamos desde la Segunda República en realidad. O sea, bueno, y desde luego que es profundamente novedoso, y encima que en menos de un año se ha enfrentado a una crisis sanitaria como no, y por lo tanto también social, económica, como no habíamos visto prácticamente en 100 años. O sea que todos retos, es difícil dentro de tantas casuísticas especiales poder hacer un análisis que sirva, pero sin duda una de las primeras cuestiones sería que si la política implica cabalgar las contradicciones, esto nos ha tocado hacerlo al venir desde un movimiento surgido en las plazas, pero no solamente. Es decir, creo que es importante que pensemos pues en Podemos como organización política sin un adanismo que nos ubique únicamente en el 15M en 2011, sino que seamos conscientes de que eso también se da por una serie de luchas previas y luchas que no se detuvieron, y que seamos conscientes tanto de la genealogía como de la genealogía viva que también compone esto, y que además se integra ahí una organización, la de Izquierda Unida, y un partido, el Partido Comunista, que fueron de hecho hacedores de los grandes avances y de conseguir hablar de una transición y conseguir hablar de una democracia. O sea, todo eso se podría revolver ahí, pero en cualquier caso sí nos ha tocado cabalgar con las contradicciones, porque queríamos reformular una manera de estar en las instituciones, pero las instituciones siguen siendo las que son. Cuando viene gente, perdón por la anécdota, intento que sea breve, pero cuando vienen gente, familia, compañeras, amigos, gente que no conocemos, que quieren ver el palacio del hemiciclo, del Congreso, yo les cuento que se acabó de construir en 1850, y eso hace que haya un punto en el hemiciclo en el que, hablando al volumen al que estoy hablando yo ahora, sin ningún tipo de amplificación
micrófonos, te pueden oír en todos los escaños, porque cuando se acabó de construir, 1850, no había un sistema de amplificación electrónico, no había micrófonos que permitiesen que la voz llegara, tenías que hacerlo proyectando y con la capacidad de proyección de voz que tuvieras. Pero claro, 1850, en mediados del siglo XIX, además de no tener micrófonos, tenía una serie de sistemas que en parte siguen reflejándose en la cámara también. O sea, hay una presencia como no ha habido nunca, aunque roza lo paritario del 60-40 y no estamos ahí todavía, pero una presencia de mujeres, muchísimas voces, y sigue faltando que realmente estemos hablando de una representación justa de la ciudadanía, que no sea tanto de unos determinados estratos socioeconómicos y que tenga también otros presentes, que no solamente tenga un tono de piel, sino que tenga una mayor diversidad, que no solamente tenga unos acentos, sino que tenga otros, y estoy hablando de la diversidad étnica también. Todo eso está pendiente porque nos falta alcanzar esos procesos, y eso también nos pasa dentro de la propia organización porque es consustancial a la sociedad. Me estoy enrollando mucho, pero al final nos estamos enfrentando a querer reformular queremos hacer edificios nuevos con ladrillos viejos, porque no tenemos otros ladrillos, porque no nos han socializado con otros ladrillos, y ahí creo que es donde está la mayor dificultad, que únicamente, en mi opinión, se vence con la misma estrategia con la que lo puede hacer el feminismo, que es reconocer primero todo lo que nos ha construido en nuestra educación, es decir, ver que también el machismo nos ha educado, y por lo tanto la mejor manera que tenemos de combatirlo es primero mirarnos a nosotras y a nosotros mismos, y trabajar desde ahí. Y trabajar desde ahí, desde un constante ejercicio de comprensión, pero también de no ceder nada y de contundencia. Y me parece que esa es un poco lo que se puede hacer si una pudiese ahora mismo recomendar algo, y al mismo tiempo es donde creo que reside la dificultad. Lo que me parece muy importante señalar, y ahí querría insistir muy brevemente y ya con esto cerrar, es algo que mencionaba Carolina, y que aquí estamos detectando como la antipolítica, que no solamente le pasaría a la juventud, que es algo que pues yo, que formaba, ahora ya no, pero que formaba parte de la juventud en 2011, podíamos haber estado ahí sintiendo una profunda desafección hacia los partidos políticos y malentendiendo la política como los partidos, y pensando entonces que teníamos una desafección política también. Creo que eso se rompe cuando nos vemos en las plazas y entendemos que ahí estamos haciendo política, aunque no haya partidos necesariamente de por medio. Y ahora me parece que la antipolítica es un discurso peligrosísimo que estamos viendo en España cada vez más, y es peligroso porque la gente que no tenemos el poder, la gente que no tenemos nada, que no se nos esté garantizando en el boletín oficial del Estado, en los boletines oficiales que nos dan nuestros gobiernos autonómicos, en las leyes, en los presupuestos generales del Estado, la gente que no tenemos poder solo tenemos eso, y la capacidad de incidir ahí, y por lo tanto la capacidad de transformar ahí. Caer en la antipolítica es que solamente tomen las decisiones quienes ya tienen el poder. Y por lo tanto, ese tipo de discursos son profundamente peligrosos porque pueden parecer muy contraculturales, cuando toda la información televisiva tiene que ver con los partidos políticos, pero estar diciendo que todos son iguales es al final estar diciendo que entonces te vale que gobierne uno, y eso tiene un nombre, pero en absoluto es democracia. Sí, sí, muchas gracias, Sofía. Creo que realmente ese concepto de la antipolítica en los jóvenes se ha ido superando, afortunadamente. Bueno, de hecho, Carolina, que por cierto la están felicitando en las redes, es un ejemplo. Hay una pregunta que intento mezclar las dos cosas. Lástima el tiempo, siempre el principal enemigo de este tipo de eventos. Pero en las redes están preguntando algo bien interesante, y es frente al tema de posible nombramiento de Néstor Humberto Martínez como embajador de Colombia en España. Creo que aquí caben, digamos, los tres panelistas. El senador, pues es miembro de la comisión de la comisión segunda del Senado, una joven que ya se ha metido en política, y pues por supuesto la mirada de Sofía de España. ¿Qué concepto les merece esto? Si le parece, arrancamos por el orden inicial, senador. Bueno, primero unos comentarios muy breves sobre cosas que he escuchado. En primer lugar, sobre la movilización. Yo creo que
es importante aprender de la experiencia de España, de Chile y de Bolivia, en Colombia. ¿Y cuál es ese aprendizaje? Bueno, que la movilización no es un estallido de indignación simplemente, ¿no? No es un acto formal en el cual nos vemos los 1 de mayo y hay que salir el 1 de mayo, no. Esto es una acción política que tiene unos objetivos estratégicos y que se demuestra puede llevar a transformaciones si se hace de esa forma, de una manera estratégica. Entonces yo creo que debemos dejar de ver la movilización como un acto espontáneo, como simplemente un acto emotivo, y más pensarlo como un acto político. Es decir, cada vez que salimos a la calle, está en juego ya no simplemente una reivindicación puntual, sino la posibilidad de introducir transformaciones serias en el orden político. Y eso es lo que nos mostró Chile y lo que nos ha demostrado Podemos, entre otros ejemplos importantes. Y eso tenemos que aquí aprenderlo bien, porque sí tenemos la fuerza. Es decir, en noviembre paralizamos este país 1 mes y se nos fue de las manos haberle sacado eso mucho más provecho político, porque nos dispersamos en una agenda de 170 puntos y no enfocamos lo que deberíamos haber enfocado en ese momento. Entonces, ese es un primer comentario. Segundo comentario. Los partidos políticos suscitan en los jóvenes esas reacciones que bien decía Carolina. En general lo político. Pero es que parte de lo que decía Sofía que se trabaja es señalar que la política como tal es nociva. Incluso fíjense ustedes que hay un argumento ahora muy de moda y es que cuando hay un debate serio, entonces se nos acusa regularmente a los que tenemos una visión crítica de estar politizando un tema. ¿No? Usted está politizando un asunto. Bueno, ¿y cuál es el delito? Pregunto. La política es fundamental y los jóvenes y en general los ciudadanos, este ya no es un problema etario, sino de todas las personas, deben entender que es un ambiente necesario y natural. ¿No? Y en esa tradición política hay episodios y páginas que son muy criticables y deleznables, como es la corrupción, por ejemplo. La política como forma de enriquecimiento. Pero también hay formas de practicar la política muy dignas. En Colombia, yo lo he dicho muchas veces, hay que ir a visitar a los políticos más dignos a los cementerios, lamentablemente, porque es gente que ha sacrificado su vida, ha sido asesinada por defender unas ideas, ¿no? Y son miles. Los líderes sociales en Colombia, en los territorios, ¿qué son? Sino actores y actrices políticos. Bueno, es precisamente de eso de lo que se trata. Y la gente se puede organizar en partidos. Bueno, está bien, los partidos tienen unos defectos, tienen unas disciplinas, tienen unas jerarquías, pero también se pueden organizar de otras formas. Y los propios partidos se pueden desorganizar un poco y reorganizar y reconstruir. Y de eso se trata lo que nos decía Sofía de construir, pero no con los ladrillos viejos. Bueno, ahora, dentro de esos casos de corrupción en Colombia hay uno que tú acabas de poner de manifiesto, que es el nuevo embajador, el flamante nuevo embajador de Colombia. Y debo pedirle excusas a los españoles y españolas que nos están viendo de exportarles un embajador como el que vamos a exportarles, que es el ex fiscal general Néstor Humberto Martínez. Y para quienes no saben cuáles son sus condiciones como servidor público, hay que decir que ha sido uno de los grandes enemigos del proceso de paz en Colombia, que ha hecho toda clase de esfuerzos por intentar destruir ese proceso. Y entre los más graves de esos intentos son hechos que están hoy en la prensa y en la discusión pública en Colombia, que son montajes para que
negociadores de paz, tanto del gobierno como de lo que fue la guerrilla, terminaran involucrados en el narcotráfico con la ayuda de agencias antidroga estadounidenses. Entonces, el señor Martínez está hoy en el ojo del huracán, en el medio de la polémica, porque existen razones muy, a mi modo de ver, sustentadas para señalar que durante los años en los que él ejerció la labor de investigador o el primer investigador del Estado en materia penal, que es el fiscal general en Colombia, pues utilizó ese cargo para hacerle daño o intentar hacerle daño al proceso de paz colombiano. Y por eso es que en los próximos días vamos a tener un debate muy serio en el Congreso de toda la bancada de oposición y pro-paz para señalarlo a él, y esperamos que muy pronto en España, debo decirlo, se le declare persona non grata, porque ya lo van a ver actuando allá en todo su esplendor a este señor que no merece un cargo diplomático, lo que merece es ser llevado ante la justicia. En Colombia tenemos la tradición de que cuando hay alguien que está muy cuestionado y muy investigado, inmediatamente se le premia con un cargo diplomático. Bueno, pues en este caso afortunadamente hay un aspecto positivo de la globalización, y es que podemos transmitirle a nuestras compañeras y compañeros en España que por favor abran los ojos frente a este sujeto. Bueno, Sofía, si quieres, para ir cerrando, porque sé que Sofía tiene una reunión, el senador también tiene una reunión. Sobre este tema que creo que y el senador ha expuesto perfectamente, nosotras cogemos el recado y nos hacemos conocedoras. Me parece elocuente en cualquier caso, ¿no? De hecho, mencionabas antes, Iván, esto de, bueno, es que lo político no tiene por qué ser malo, ¿no? O sea, es decir, que, claro que todo lo es, de hecho, pretender dar por objetivo algo es una enorme falacia, una manera de buscar legitimar y por lo tanto de acusar de lo que uno mismo está haciendo al otro, ¿no? Que es lo que nos encontramos siempre con cómo arrojan, y además como el discurso del odio y de la ultraderecha esto lo hace constantemente, o atacar y victimizarse cuando lo que están es agrediendo al otro. Y aquí lo vemos también mucho en cómo continuamente dicen, bueno, pero es que estas decisiones no tienen que ser ideológicas. Con la misma manera de gestionar la crisis generada por la pandemia, en muchas ocasiones nos dicen, bueno, es que lo que hay es que tomar decisiones que no pueden ser ideológicas. Bueno, no, o sea, decidir si vas a primar los derechos de la ciudadanía, si vas a plantear las medidas desde un enfoque de justicia social, o si lo vas a hacer para favorecer a los lobbies de siempre y pensando en la gran economía, en la macroeconomía y no en cómo la economía de todas las familias se ve afectada. O sea, todo eso son decisiones ideológicas y hay que reconocerlo. Pretender vender algo como no ideológico es estar engañando, ¿no? Y ahí lo que estaba pensando es justo lo que decía el senador, parece que se premia a quienes tienen más sombras por ser suaves, ¿no? y por dejar los procesos. Pero desde luego quienes serían y son más cuestionados por la sociedad, sin embargo, se ven recompensados. Eso también es ideológico, eso también es ejemplarizante y eso también es un aviso. Si se está actuando así, nosotros no solo no apartamos a las personas que como mínimo están siendo cuestionadas por esas acciones, sino que además las reforzamos y por lo tanto nos estamos posicionando, legitimando todo eso. Entonces yo en la parte que me toca le traslado también a mis compañeros y nos llevamos este recado que no deja de ser muy elocuente y muy sintomático e inherente a muchas otras situaciones que vemos también en otros países y que también vemos en España. Sofía, pueden pedirle referencias a Enrique Santiago, que él les va a Está dar Enrique con ello. todo el prontuario detallado. Sí, Enrique es uno de los compañeros que forman parte de la Comisión de Asuntos Exteriores, al igual que Gerardo Pisarello y que Antón Gómez Reino y Lucía Muñoz, y vamos, no me cabe duda de que están con ello y que Enrique especialmente. Sí. No quería usar la palabra
prontuario, pero creo que es la palabra que realmente lo describe. Carolina, para cerrar. Carolina. Hola, hola. Ah, ya. Bueno, yo creo que nos queda una tarea muy grande desde la parte del Senado, de nuestros representantes, de nuestros dignos representantes, de seguir haciendo frente. También desde nosotros que tenemos esta oportunidad de la vida tan grande como es estudiar y cómo poder incidir en las nuevas generaciones, en los niños. También desde nuestro campo, el seguir resistiendo a nuestros líderes y lideresas, en los excombatientes, en luchar por su vida, en seguir apostándole a la paz. Y pues no sé, es un marco grandísimo, enorme. Y pues yo quería también en este espacio como resaltar y enviarle también una especie de oración de luz como a todas esas personas que a lo largo de estos 60 años, como lo decía Iván, entregaron su vida. La misma familia de Iván, pero con la diferencia que Iván lucha por los derechos y no organiza un grupo paramilitar, no organiza la guerra, sino trata de generar paz y verdad. Y también recalcar los errores que tal vez esas personas, otras personas cometieron. En Pasto, en Nariño, murió una líder social, Lucy Villarreal, quien era miembro de un colectivo dancístico indoamericano que hace parte de los carnavales de negros y blancos, del orgullo de Pasto. Entonces yo creo que esos golpes, el asesinato de jóvenes que pretenden ir a esos territorios golpeados por la violencia, es un golpe, la muerte de estas personas es un golpe también para nosotros, que pretendemos hacer nuestras prácticas, seguir nuestro trabajo en los lugares donde más nos necesiten. Y yo creo que esa es como la amenaza que mandan estos grupos, ¿no? Aquí no se metan, aquí mandamos nosotros, aquí no hay educación, aquí hay cultivos ilícitos. Yo creo que la paz es una construcción como de muchos entes, de la ciudadanía, en no permitirlo, en tratar de cambiar, pero es muy diferente, muy difícil, sin el apoyo de un gobierno que lo que hace es estigmatizar. No hay no hay medios de educación, medios comunicativos donde nos cuenten qué es lo que está pasando realmente, cuál es la mirada crítica de lo que está sucediendo. Y pues yo creo que esto es un ejercicio como de día a día. Esto no se logra Bolivia, España, Chile, Europa no logró como tantas cosas de la noche a la mañana. Yo creo que desde nuestros quehaceres, les cuento por ahí una experiencia, yo no sé bailar. Por ahí salió una presentación en un evento de bandas alternativas y lo que hicimos fue proyectar unos disparos y al final mostrar panfletos de lo más importante es la vida y bueno, y todo alegórico a la construcción de paz. Yo creo que en todo lugar, en todo momento que podamos mostrar nuestro rechazo y hacernos sentir, yo creo que es la manera donde cada uno podemos construir este gran proceso como es la paz. Y pues la paz con nosotros, con los seres humanos y también con nuestro medio, porque la naturaleza es nuestro Dios, es lo que más tenemos y que también tenemos que mirar por la paz ambiental. Muchas gracias, Carolina. Gracias. No, pues realmente gracias a todos, a todas. Yo me voy muy esperanzado. La política no siempre es mala. Estamos ni más ni menos que frente Hay a veces una, que es mala.
A veces... Los políticos, más que la política. Bueno, pero estamos frente a uno de los mejores senadores de Colombia nuevamente, entre otras cosas, y frente a una de las políticas muy jóvenes de España. Entonces, creo que desde la política eso es supremamente esperanzador. Y frente a una joven que realmente lo hace ir a uno con el corazón muy grande y muy contento. De verdad, gracias. Este es un primer ejercicio que vamos a hacer. La idea es que comencemos a generar estos espacios de reflexión, de análisis, en donde haya una no solo interdisciplinaridad, sino diversidad de género, diversidad de generaciones, porque sin duda alguna eso permitirá que todo este anhelo, sobre todo de la construcción de la paz y de una verdadera democracia en Colombia, se pueda dar. Muchas gracias, Sofía, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias, Carolina. Senador, muchas gracias, y muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Gracias a todas y todos. Muchas gracias. Yo quería agregar antes de que cerremos, como también agradecer eso a Sofía, a Iván, a Héctor, a Carolina, a quienes nos están viendo, como por esta conversa que creo que ha tenido muchos elementos positivos. Creo que nos llama también a seguir pensando cómo convertir las instituciones y el movimiento popular en herramientas reales de transformación de las condiciones de vida. Y creo que hace como también un llamado, que es al que quiero insistir, un llamado a la construcción común de la esperanza como justamente motivador de esas transformaciones. Y espero que nos sigamos encontrando en estos espacios virtuales o presenciales que nos ayudan a veces también en la distancia. Así es. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.